Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además, nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien. Hasta luego. Marcos 11. Si es la primera vez que nos visitas, o si alguien nos está viendo por Facebook Live o en YouTube, estamos estudiando el libro de Marcos. Estamos en la semana número 23 del libro de Marcos. Durante estas semanas hemos aprendido toda una biografía teológica de Jesús. Y para meterte un poquito en contexto, te voy a platicar algo. La semana pasada hablábamos sobre la higuera que no da fruto. Una higuera que era frondosa, que estaba llena de hojas, pero que no daba fruto. La semana antepasada hablamos de cuando Jesús entró a Jerusalén y todo el mundo le decía, Hosana, Hosana, ¿no? Y el día de hoy, donde vamos a empezar, Marcos 11:27, vamos a enfocar este día en Jesús. Este día, Jesús había ido al templo. Un momento antes de donde vamos a empezar, había ido al templo y había encontrado a muchos vendedores y cambistas y los había sacado del templo y había acusado a los líderes religiosos de haber convertido el templo en una cueva de ladrones. Entonces, había mucha tensión. En ese tiempo, cuando Jesús estaba, había dos tipos de poderes que ejercían sobre la comunidad: un poder político y un poder religioso. Estos dos poderes, de cierta manera, trabajaban juntos, porque cuando alguien hacía una herejía, el gobierno, la política, podría acusarlo y podía asesinarlo. Entonces había un contraste ahí entre los dos poderes. Para nada es diferente a lo que vemos ahora. De hecho, es muy, muy igual. Entonces tenemos estos dos poderes, el político y el religioso. Pero había pasado que los líderes religiosos habían tenido un mayor número de influencia sobre la gente. Había un poder público que ellos emergían sobre los demás. Entonces se volvió todo un deseo de estos líderes religiosos el poder tener el control sobre la gente. Entonces, en el libro de Marcos, en este punto de la Biblia que vamos a empezar, encontramos que Jesús es presionado, pero no por un líder político o no por un poder político, sino por el mismo poder religioso. Entonces, enfoca esto. Jesús tenía 2 días que acababa de entrar a Jerusalén y todo el mundo le decía, Hosana, Hosana, y este evento, ¿no? Y luego, este día en el donde estamos ahora, Jesús había ido al templo y había sacado a todos los vendedores y cambistas y los había acusado a los líderes de haber convertido su templo en una casa de ladrones. Saliendo del templo, nos encontramos en esta cita. Y vamos ahí, Marcos 11:27. Voy a leerlo. Volviendo entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Pareciera que Jesús tenía que justificar el por qué lo hacía. Estamos hablando que los líderes religiosos de esa época estaban acusando a Jesús de haber ido a saquear al templo y le decían, a ver, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Tú por qué estás haciendo esto? Nosotros controlamos la religión de este pueblo en Jerusalén. ¿Tú por qué vienes aquí a tratar de manipular? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te crees que eres? Y el 29 continuamos, dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respóndenme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndenme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero también al pueblo, pues temían al pueblo, pues todos tenían que Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.
si pudiésemos regresar al tiempo de Jesús, podríamos entender que si tú acusabas a algún profeta, te marcaban como herejía y entonces podías ser acusado de muerte. Para el pueblo, Juan el Bautista era un profeta y para los mismos líderes religiosos también. Entonces él pregunta, a ver, ¿el bautismo de Juan de quién es? ¿Del hombre o de Dios? ¿Juan es un verdadero profeta o no? Si decían que sí, entonces Juan siempre estuvo diciendo que venía alguien mayor que él y que era Jesús. Entonces debían creer que él era el Mesías. Pero si decían que no, entonces estaban en contra del pueblo y entonces podrían perder su influencia pública, su poder sobre la gente y podrían ser acusados de herejía, de blasfemia. Entonces, ellos responden, no sabemos. Y te das cuenta aquí que en realidad esta gente no eran buscadores sinceros de la verdad, solamente querían generar puntos para ganar un debate y para acusar a Jesús de ser un falso profeta. Querían agradar a las multitudes, querían ser influencia con las multitudes. Y con este contexto vamos a empezar Marcos 12. Era importante que tocáramos este punto para llegar a Marcos 12. Marcos 12 es una parábola que si lo lees no es difícil de entender, pero tenemos que entender algo. Esta parábola está hablando de nosotros. Y quiero que enfoques esa parte. Esta parábola no está escrita de gente que vivió hace 2000 años, sino esta parábola es en tiempo real. Es una parábola viva de este punto. Y vamos a ir entrando en este contexto poco a poco. Así que vamos a leer primero Marcos 12 del 1 al 8. Pero bueno, ¿te parece si primero oramos? ¿Sí? Oremos. Dios, gracias Dios por este día. Te pido que bendigas a tu iglesia Identidad. Gracias Dios porque tú eres bueno y eres grandioso al poder tenernos aquí. Gracias porque nos has alcanzado y nos has cambiado nuestra vida y nuestro corazón. Gracias por abrir nuestros ojos. Te pido que si hay algo que pueda separarnos de este momento, de buscar tu palabra, de escudriñarla y concentrarla en nuestra vida y aplicar a nuestra vida, que lo quites, porque queremos glorificarte a ti. Gracias por lo que has hecho en tu iglesia Identidad. Te bendigo y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 12 del 1 en adelante. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de ese fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron la cabeza. Y también lo enviaron enfrentado. Volvió a enviar otro, y a este lo mataron. Y a otros muchos golpearon unos y mataron a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Tal vez en este momento estás tratando de enfocar quién es cada personaje hasta este punto, pero vamos a desenrollar esta parábola. Una parábola, pues, son hechos terrenales con un significado eterno, un significado espiritual. Entonces vamos con el versículo 1, del 12:1 dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, o sea, un muro, cavó un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Este era una costumbre muy común en el tiempo de Jesús, de hecho lo sigue siendo. Lo que hacía era que el dueño preparó todo para garantizar la cosecha. Había una cosecha de uvas, de pasas, de vid, y entonces lo que hacía era que garantizaba que toda la siembra iba a ser buena para de esa manera poder tener un beneficio y al momento de que le pagaran como una renta, un arrendamiento, él tener un beneficio. Pero tenemos que enfocar que el libro de Marcos está escrito para la gente que ya creía, para gente judía. De hecho, esta parábola se la está contando a los sacerdotes que lo encontraron, que fueron a su encuentro al salir del templo. Salió Jesús del templo, estos sacerdotes y líderes fueron hacia él
Y entonces la parábola está dirigida directamente hacia gente judía que reconocía de lo que estaba hablando. Y entonces, en Isaías 5, te voy a pedir que vayas a Isaías 5, ahí la parábola te indica, te enseña lo que se refiere con la viña. Vamos a leer solamente el 5:7. Isaías 5:7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí el vileza, justicia, y aquí el clamor. Si lo lees completo, te pido que lo leas en tu casa si gustas, te das cuenta que aquí está diciendo Dios quién es la vid. El pueblo de Israel es la vid, ¿sabes? Nos está ubicando ahí completamente como eso. Y en la mente de los judíos era claro, era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios. Y el dueño de la viña, el Dios Padre, que había cuidado y plantado al pueblo de Israel para hacer conocer su gloria. Fíjate, es muy interesante porque la Biblia te enseña que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios para llevar la palabra de Dios por todos lados. De hecho, fue colocado en un punto geográfico muy específico donde había una comunicación marítima, y entonces había muchos comerciantes que pasaban por ahí, y la idea era eso, el tratar de compartir el evangelio y llevarlo constantemente, ¿no? Entonces Dios toca a ese pueblo, lo lleva a ese pueblo y lo marca como el pueblo de Dios. Y entonces te das cuenta que Israel no existía para sí mismo. Israel realmente tenía un propósito específico dado por Dios. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía he creado, los formé y los hice. Todos, incluyendo a ti y a mí, somos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para esto, no fuimos creados para otra cosa. El dueño se fue, dejó a los labradores y esperaba que después de un tiempo le dieran la renta acordada. ¿Quiénes eran los labradores? Si la viña es el pueblo de Dios, si el dueño de la viña es Dios Padre, ¿quiénes son los labradores? Los labradores eran los líderes religiosos y políticos de Israel en ese momento, en esa conversión que tenían fuera del templo. Se refería a los líderes religiosos y los políticos de Israel. El versículo 2 y 3 de Marcos 12 dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Esto podría ser, o era una ofensa para el dueño, ¿sabes? Esto era una ofensa directamente para el dueño de la viña. Él podría haber molestado y podría mandar un ejército completo para poder matarlos a todos. Pero sin embargo, en el versículo 4 nos dice que volvió a enviar a otro siervo y lo hirieron de la cabeza y lo regresaron sin nada. Y te das cuenta que este hombre, el dueño de la viña, era un hombre paciente. Y esta tarde ya, quiero que guardes eso en tu cabeza, la paciencia. Vamos a ver más adelante cómo se desarrolla, pero queremos ver en este punto cómo es paciente. El versículo 5 dice: volvió a enviar a otro y a este lo mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Envió a uno y envió a otro siervo, unos los mataron, otros los golpearon, y enviaban a otro y seguía enviando a otro y otro y otro, y decía que eran muchos, pero el hombre seguía siendo paciente. Ahora, Santiago 1 nos habla sobre la paciencia, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces necesitamos generar paciencia, necesitamos confrontar las pruebas no con un optimismo de que el resultado será paciente, confiando en Dios y glorificando en Dios. Pero aquí en Marcos te das cuenta que este hombre era muy paciente. Y él tenía el respaldo político para poder haber enviado un ejército y haber terminado con estos labradores. Pero seguía siendo paciente. Porque Dios es paciente, es tardo para la ira y grande en su misericordia. Y él enviaba a sus profetas. Él sigue enviando a sus profetas y los enviaba.
que eran estos siervos que enviaba a recoger la renta de la viña. Pero pasaba que cada vez que enviaba un siervo nuevo, lo recibían con ira, lo recibían con violencia. Y es Dios haciendo eso. Cada vez que llegaba un profeta nuevo, cada vez que llegaba alguien nuevo a mostrar las buenas nuevas de salvación, lo recibían con ira y violencia. Y esto no es una cita que nos lleve a hace miles de años, 2000 años, un poquito más. No, es algo actual. Dios envía actualmente a sus pastores, a sus ministros a compartir el evangelio. Pero los recibimos, o el mundo lo recibe con ira y violencia. Tal vez tú como creyente has recibido agresión, y si no la has recibido, la vas a recibir. Y si ya la recibiste, seguramente la volverás a recibir. Pero es que el evangelio molesta. A la gente no le gusta estar expuesta a lo que necesita. A la gente no le gusta escuchar que necesita un Salvador. No le gusta escuchar su condición. No nos gusta. ¿A quién le va a gustar? A nadie le gusta. Pero Juan 8:45 dice: y a mí porque digo la verdad no me creéis. Y es eso. Ustedes no me creen precisamente porque yo les digo la verdad, decía Jesús. Porque yo les digo la verdad, ustedes no me creen, porque ustedes aman la mentira. Quieren escuchar que son personas fantásticas, quieren escuchar que no necesitamos un Salvador, quieren escuchar que lo que tienen son porque son buenos. Y no es así. Y amamos a los falsos maestros. Nos encanta que nos rasquen el oído. ¿Cuántas iglesias hay así? ¿Cuántos blogueros en Facebook hay así? Que te dicen aquello que quieres escuchar. ¿Sabes? Que te dicen aquello que solamente te van a tener cómodo en tu silla. Nos gusta que nos rasquen el oído. Y no nos gusta escuchar lo que Dios piensa de nosotros. No nos gusta. Y entonces maldecimos a la iglesia, maldecimos a los predicadores, maldecimos a una comunidad que basa su confianza en Dios porque estamos en contra. ¿Sabes? Y es eso, es el que tú y yo en algún momento de nuestra vida, actualmente, si eres creyente o no, has agredido a Dios de una manera u otra. A veces con negar tu fe. A veces accionando de una manera diferente a la que no eres para quedar bien con otros. Porque no nos gusta sentirnos diferentes, no nos gusta que nos vean diferentes, nos importa lo que la gente piensa. Y no significa que andemos como raros en el mundo, no. Significa que nuestra confianza en Dios tiene que ser genuina 365 días al año, 24/7. Es difícil, está cañón, pero el continuar haciéndolo como David que decía que tenía el corazón conforme a Dios, no era porque fuera perfecto, era porque se esforzaba constantemente por ser un mejor creyente, ser una mejor persona, y esa es nuestra tarea en este mundo. Juan 3:19-20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tal vez alguna vez has compartido a alguien sobre quién es Dios en tu vida, le has dicho: necesitas de Dios, brother. ¿Sabes qué? La verdad, y a veces te dicen, ya vas a salir con tu Dios, ¿no? Ya vas a empezar otra vez, o dicen, sí, está chido, y ya, ¿sabes? Porque no nos gusta ser reprendidos. No nos gusta decir que necesitamos a alguien más. Y la parábola dice esto. En el versículo 6, Marcos 12:6, dice: por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Este era el intento final del dueño de la viña
porque cambiaran de decisión estos labradores. Le estaba mandando a su hijo, buscando que lo respetaran, como en algún punto lo respetaron cuando les arrendó las tierras, y les dijo: les envío a mi único hijo. Y estas palabras del versículo 6 me recuerdan como el bautismo de Jesús, la transfiguración, cuando Dios dijo: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y era el dueño de la viña diciendo: este es mi hijo amado al que envío, para que ustedes recapaciten y se den cuenta de que se están equivocados, que necesitan cambiar. Y tenemos un contraste aquí entre siervos y el hijo. Este dueño de la vid mandaba siervos que eran muchos, eran en cadena, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y el hijo, que era un único, solo. No, el unigénito en el griego viene de monogenos, que no es que se haya nacido primero, sino significa único en su clase. Eso significa en griego, en el original de la Biblia, monos genos, único en su clase. Nadie es como él. Es Dios de Dios, luz de luz. Nadie es como él, nadie es como Jesús, nadie es como Cristo. Pero tenía empleados y tenía los herederos, el heredero de la viña, y los dos fueron. Unos eran poseedores en cadena, como te decía, y teníamos que era el último, Dios, o el hijo, el dueño de la viña, el único hijo que envió. Jesús es la revelación final de Dios, la verdad encarnada. No hay nadie como Jesús. Imagínate esto: Jesús estaba contando esta parábola y estaba hablando de sí mismo fuera del templo, y estaba hablando de quién era él, que él era el hijo amado del Padre, que era el hijo del hombre, hijo de Dios al mismo tiempo. Estaba hablando de él mismo. ¿Cómo crees que debían actuar aquellos líderes religiosos quienes escuchaban a Jesús hablar? ¿Cómo crees tú que debieron actuar? Tal vez debieron haber dado el mismo respeto que le daban al Padre, pero no fue así. Versículo 7 de Marcos 12:7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Yo creo que ya los líderes religiosos estaban comploteando para buscar la muerte de Jesús en ese tiempo. Ya había, imagínate la cara de esos líderes religiosos cuando escuchaban que Jesús estaba predicando, estaba dando esa parábola y se refería completamente a ellos. Y esta es la raíz del problema del ser humano, es la raíz de tu problema y de mi problema. Dios es nuestro dueño, le pertenecemos, la verdad es que quieras o no. Él es quien te da vida todos los días, como George decía. Si estás vivo hoy no es porque tú seas muy bueno. Dios permite que tú estés vivo hoy. Y el corazón humano no quiere eso. Es la raíz del problema del corazón humano. Creemos que todo lo que hacemos depende de nosotros. Creemos que todo es porque nosotros somos buenos. Y aquí en la parábola te das cuenta que el dueño de la viña dice que preparó todo para que nada faltara. Y nosotros vivimos pensando, creyendo, aún teniendo la fe en Cristo, que lo que hacemos nosotros es porque somos buenos, que tengo el coche porque soy muy buen trabajador, que tengo la salud que tengo porque soy muy bueno cuidando mi salud, que tengo la esposa que tengo por mis fuerzas, que tengo la casa que tengo porque yo me esforcé, ¿sabes? Y se nos olvida que si estás vivo es por Dios. Y creemos que todo lo que tenemos es porque nosotros lo hicimos. Y no nos parecemos, no somos tan diferentes tantos a la serpiente que estaba con Adán y Eva, No somos tan distintos. Porque era esa ambición ególatra de querer ser como Dios, de querer ser autónomos, de querer decir, es por mis fuerzas. Y vivimos hoy, 2018, con esto. Tengo esto porque soy bueno. Me voy a dar este lujo en el Buen Fin porque soy muy bueno. Porque trabajé para ello. Pero ¿le has entregado tu vida a Dios? Las cosas que haces, las cosas que compras son para glorificar a Dios. ¿De qué sirve? ¿Te está alejando de Dios o no?
¿Qué estás haciendo? ¿Realmente estás enfocado que lo que tienes es gracias a Dios? Que estés vivo es porque por Dios, que tengas una casa, algo es porque Dios es bueno contigo. Queremos ser autónomos, queremos que la viña sea nuestra. Nosotros queremos que esa viña nos pertenezca. No queremos darle nada a Dios, aunque sea de Él. Queremos que la viña sea nuestra. No queremos que el fruto de nuestra vida sea para Dios. Queremos que sea para nosotros mismos. Hay un comentarista que dice que todo pecado es intento de deicidio, o sea, del intento de asesinar a Dios. Cada vez que pecamos, hacemos esto, tratamos de asesinar a Dios. No lo vamos a lograr. No podemos erradicar a Dios del universo, no podemos quitar a Dios de su trono. No porque como seres humanos saquemos a Dios de nuestras vidas significa que nosotros tenemos control sobre nuestro futuro terrenal y eterno. Él es el Dios de tu vida, aunque Él no sea tu Dios. Son cosas diferentes. Tú tienes que aceptar a Dios como el Dios de tu vida, pero aunque tú no lo aceptes, Él sigue siendo Dios. Y tú vas a seguir vivo en esta tierra, no hasta que tú lo decidas, sino hasta que Dios te diga hasta aquí. Y aún en la eternidad tú no tienes control sobre tu eternidad, porque Dios decide. Entonces no porque tú no creas y la gente diga, yo no creo en ningún Dios, estás loco, es fanatismo, ¿sabes? Aunque tú digas esto, bueno, tú no, o alguien más, eso no significa que puedas erradicar a Dios de tu vida. Porque Dios es constante, Dios es Dios contigo y sin ti. Y tú no tienes control ni siquiera de tu corazón. ¿Tienes corazón? ¿Lo has visto? ¿O solo crees que lo tienes? Porque es así. A veces no lo ves. Bueno, yo nunca he visto el mío. A veces lo escucho, pero nunca lo he visto. Tal vez una radiografía, un ultrasonido, algo, pero jamás lo he visto a todo color. Pero confío que lo tengo. Creemos en Dios como el ciego cree en el sol. Jamás lo ha visto, pero puede sentirlo. Si le preguntas a un ciego, ¿crees en el sol? Sí, pero nunca lo has visto. Pero lo siento. Así es Dios. No porque tú no creas que el sol no existe, significa que no existe. Versículo 9 de Marcos 12. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Y esto no es otra cosa más que Jesús es golpeado, es crucificado y es crucificado a las afueras de Jerusalén. Es un mismo reflejo de lo que iba a pasar días adelante de que Jesús está contando esta parábola. Isaías 53, 4 al 5 dice: Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estaba pensando, yo creo que esta es una de las citas que han revolucionado mi cabeza. Imagina a esa persona que amas. Imagínate si la tienes a un lado, si es tu esposo, tu esposa, si es un hijo, si es tu mamá o tu papá. Piensa en esa persona. ¿Ya la tienes en la cabeza? Ahora piensa en 5 pecados que hiciste hoy. Bueno, te voy a dar más chance porque tú no pecas tanto. Ayer. 5 pecados. ¿Los tienes? Realmente piénsalo. 5 pecados. No los digas. No queremos saberlos. Piénsalos. ¿Ok? Ahora, esa persona con la que pensaste ahorita, levanta su blusa o su playera para dejar su espalda expuesta en tu casa, la inclinas un poco, te quitas el cinturón, lo extiendes y piensas en tu primer pecado.
¿Estás pensando en el primero? ¡Pah! Piensa en el segundo, en su espalda. Así. Vamos a agregarle algunas puntitas, algunos clavitos a nuestro cinturón. Piensa en el segundo. ¡Pah! Tercero. Ya está sangrando. Y que no grite. ¡Pah! Cuarto. Piensa en él. No solo me veas, piensa en tu cuarto pecado que me haces ahorita. Sujeta el cinturón fuerte. ¡Pah! Quinto pecado. ¿Ya pensaste en él? Se me pone la piel chinita, ¿sabes? Y el cabello, ¿sabes? Piénsalo. ¡Pah! ¿Cómo crees que está a su espalda? Ese es Jesús. Lo llevamos al matadero. Y muchos pueden decir, no me ama, no es real. No seas naco. No hay nadie, no hay una muestra más grande del amor que el amor dado por Dios a nosotros a través de Jesús. No hay amor más grande. No te engañes. Y cada vez que vayas a pecar, acuérdate de eso. Agachas a la persona que amas, abres su espalda y quítate el cinturón. Y dale con todo. Eso hicimos con Jesús. ¿Necesitamos misericordia? Gracia. Y así fue Dios, entregando a Jesús. Y aquí en esta parábola, el dueño de la viña dice, enviaré a mi hijo, porque a él sí lo respetarán. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. ¿Cómo deberíamos actuar en esta parábola? Podemos empezar con la aplicación del versículo 9, Marcos 12:9. Dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los ladrones y hará su viña a otros? Y muchos diríamos, por supuesto, ¿no? Esta misma parábola está de manera alterna en Mateo. Y en Mateo sí nos expresa lo que hizo, el resultado de esa acción. Mateo 21:41. Dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Eso dice Mateo 21:41. Eso fue lo que hizo el dueño de la viña. Le quitó la viña a ellos y se lo entregó a otras personas, a otros labradores, que sí pagarán la renta, que sí pagarán el fruto con el fruto. Los fariseos enseñaban esto, ¿sabes? Esa gente que estaba escuchando la parábola ahí en vivo con Jesús, enseñaban esto todo el tiempo. Ellos sabían que estaban hablando de ellos mismos. Ellos sabían la respuesta. Y es como tú y yo. Nos cuesta trabajo autoevaluarnos. Nos cuesta trabajo pasar juicios sobre nosotros, pero somos muy buenos para juzgar a los demás. Todos. Es que si lo hubiera hecho así hubiera sido mejor. Pero es que yo lo haría mejor. Es que ¿qué le pasa a este cuate? Somos fáciles para juzgar a los demás, pero hacia nosotros mismos nos cuesta trabajo. Y estos fariseos tampoco eran tan diferentes, porque ellos sabían la respuesta y lo que hicieron, que vemos más adelante, es irse. En este punto, y a lo mejor te has preguntado a veces, cuando la Biblia menciona que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, y muchos pueden decir, pero yo no soy israelita.
¿no? Pero en este punto, en este preciso cita que estamos viendo en este momento, el pueblo de Israel fue la nación escogida, sí, pero cuando esta nación no dio fruto, entonces se le fue quitada la heredad y fue dada a la iglesia. Y entonces la iglesia puede ser formada por cualquier persona de cualquier nación, de cualquier lengua, de cualquier tribu, cualquier persona que tenga la confianza completamente en Cristo. Y entonces la heredad de la viña fue dada a nosotros. La viña te fue entregada a ti. Entonces es una cita viva donde tú en este momento Dios te ha dado su viña para que des fruto. La pregunta es aquí es si estamos dando fruto. Si realmente estamos dando fruto o estamos tratando de vivir esta vida y este tiempo 2018 para obtener los frutos para nosotros, o si estamos entregándoselos a Dios. Versículo 10 y 11 de Marcos 12. Marcos 12, 10 y 11 dice: ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor había hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y vemos una de las veces que dice la piedra angular. La piedra angular, no sé si tenemos una imagen por ahí. La piedra angular, yo creo que si la has visto, ahí es muy común, mucho más común en las casas que son un poquito más antiguas. Algunas veces en las esquinas hay como un cono al revés, justamente en las esquinas, que funciona como una piedra angular. Lo que hacían es que esa piedra se pone en las esquinas y sobre ellas descansa el peso de los muros para que el edificio tenga una estabilidad. Seguramente lo has visto, a ver si tenemos una imagen, si no, está bien. Es una piedra que se pone en la esquina, justo en la esquina. Entonces, dice que la piedra angular de la fe cristiana es Cristo, es Jesús. Entonces, cuando el dueño de la viña mandó a su hijo y lo desecharon, lo mataron, entonces dice que quitaron o que desecharon la piedra angular que ellos necesitaban y que tú y yo necesitamos. Ahora, hay un salmo, el Salmo 118. El Salmo 118 es un salmo que actualmente, mira, esta es una piedra angular. Esta es una de las piedras angulares. Tal vez has visto en algunas casas es un cono más abierto. Esto es una piedra angular. Esta es la que mantenía que las paredes fuesen fuertes de un punto a otro y que no se cayera la edificación. Si eso estaba mal, colapsaba por la unión de las fuerzas. Después, bueno, se cambió por castillos y cosas así, pero esta es una piedra angular. Entonces, el Salmo 118 habla de la piedra angular. Hay dos cosas importantes en el Salmo 18. El Salmo 18 era un salmo que la gente cantaba y que actualmente todavía después de una ceremonia o después de la Pascua. Recordemos que cuando Jesús hace 2 días antes de llegar a este punto había entrado a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces cuando Jerusalén entró a la fiesta de la Pascua, la gente gritaba Hosana, Hosana, ¿sí? Y la palabra Hosana se traduce como sálvanos ahora, te lo rogamos. Y el Salmo 118 tiene la palabra Hosana implícita. También habla de la piedra escogida por Dios. Dice que los constructores judíos habían desechado la piedra escogida y que después Dios la había tomado para edificar su iglesia. Eso dice el Salmo 118. Te la dejo de tarea, está muy bueno. Y actualmente siguen cantando ese salmo. De hecho, cuando hay una parte en la Biblia cuando dice que Jesús, que los apóstoles subieron al aposento para cantar himnos y salmos. Y se dice que este salmo fue uno de los salmos que cantaron. Entonces, la gente en este momento estaba cantando el Salmo 118, ubicaban el Hosana, ubicaban la piedra angular, pero no entendían lo que estaban cantando. Y es común que pase eso. Y sabes, ellos no entendían eso porque odiaban a Jesús. Estamos hablando de gente que quería el poder público para controlar a la gente en Jerusalén. Ellos querían asesinar a Jesús. Ellos lo veían como
como una amenaza. Y no entendían ni siquiera lo que estaban cantando. Y entonces se volvieron religiosos. Y entonces aquí es donde tenemos que nosotros que pensar si realmente nosotros estamos siendo religiosos o estamos viviendo conforme a nuestra fe. Si lo que estamos cantando, si las 3 canciones que cantamos al principio, realmente es como que, pues está buena y la estoy cantando, o realmente estás glorificando a Dios. Si cuando lees tu Biblia es porque la tienes que leer, o porque estás acostumbrado, o porque la usas como un método para dormir, o si realmente estás buscando edificar tu vida con la palabra de Dios. Versículo 12, Marcos 12:12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles se fueron. Ellos tenían un temor, pero el temor estaba en una dirección equivocada. Tenían que tener un temor de Dios, pero tenían temor a la gente. Esta cita dice, ahí en Mateo 21:46 también dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. Eso está en Mateo 21:46. Es la parte que te digo que la parábola está paralela. Mateo 21:46 dice que no le pusieron echar mano a Jesús, no pudieron matarlo, sujetarlo, porque la gente lo tenía como profeta. Y como te explicaba al principio, cuando la gente tenía a alguien como profeta y tú lo agredías, entonces tú podías ser condenado a muerte. Entonces ellos dijeron, no podemos hacer eso porque podemos perder el prestigio con la gente, podemos perder la vida. Y te das cuenta, su temor estaba dado a la gente. Estos líderes religiosos tenían miedo de perder el control sobre la gente, tenían miedo de que fueran asesinados, pero realmente eso era lo único que los detenía para poder sujetar a Jesús y poder azotarlo o matarlo. Y mucha gente dice, yo no le temo a la gente, no le temo a Dios, pero debemos examinar eso. A mí no me importa que la gente diga de mí, también he escuchado eso, pero tenemos que examinar qué es a lo que realmente le tenemos miedo. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo negar a Jesús en nuestra vida, con nuestros vecinos, en nuestro grupo de trabajo, en los diferentes círculos donde vivas, en la universidad, en la escuela, donde sea? ¿Por qué muchas veces te cuesta tanto decir, sí, mi fe es por Cristo Jesús, que murió por mí? ¿A qué le tenemos miedo? Finalmente, estos líderes religiosos pasaron 3 días y mataron y crucificaron a Jesús. Finalmente encontraron la manera de hacerlo y asesinaron a Jesús. Asesinamos de la manera que te expliqué ahora. Y al final, en lugar de quedarse con la heredad, terminaron perdiéndola. 70 años después de lo que te estoy contando ahorita, hubo una invasión en Jerusalén y fue destruido el templo. Y dice que no quedó piedra sobre piedra, como la Biblia decía, como estaba profetizado. No quedó piedra sobre piedra. Desde hace 2000 años, más o menos 2000 años, Israel no tiene sacerdotes hasta el día de hoy. Israel no tiene un sistema religioso. De hecho, ni siquiera tiene una manera de decir que yo desciendo de la tribu de Judá, nada. Se perdió completamente. Jerusalén perdió completamente la heredad de Dios. Ahora, la Biblia también nos habla sobre que Dios ha tocado líderes religiosos, Dios ha cambiado corazones. Y ¿sabes algo? No hay un corazón tan duro que no pueda ser cambiado por el amor, la gracia y la misericordia de Dios. No existe uno. No pudieron quedarse con la heredad, pero tampoco pudieron acabar con Jesús. Murió y resucitó, y gracias a Él estamos aquí. Y Dios toma eso. Dios toma eso y estamos aquí. Tan poderoso es el Evangelio como que Saulo de Tarso
de hacerse llamar perseguidor de cristianos, terminó siendo un discípulo por el poder del Evangelio. ¿Sabes? Y empezó a dar frutos. Esa historia fue tomada por Dios para que todos pudiésemos encontrar el poder de Dios en ella. Y ha dado frutos, tantos frutos ha dado, que estamos aquí un montón de mexicanos en el 2018 sentados aquí, glorificando y alabando y esperando la misericordia de Dios por nosotros. El fruto de la palabra de Dios se expande. Hay cientos de iglesias llenas de cristianos y nada puede impedir que Dios haga lo que quiere hacer. Nada, ni nadie. Nadie puede hacerlo. Quiero que pienses y recuerdes que por la paciencia que tuvo ese dueño de la viña, es la misma paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Gracias a esa paciencia pudimos dejar de ser labradores malvados, porque todos queremos la viña. Todos queríamos la viña. Todos queríamos quedarnos con todo el fruto. Todos queremos hacer nuestra propia voluntad. Hasta que Dios viene y abre nuestros ojos y nos salva de esa manera de vivir. Con la paciencia de Dios. Ahora tú y yo somos los labradores de la viña. ¿Y qué estamos haciendo con nuestras vidas? Siendo su pueblo, ¿qué estás haciendo con tu vida para dar frutos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Puedes hablar y predicar del Evangelio todo el tiempo con tu vida, con tu boca, pero tenemos que compartir lo que Dios hace en nuestras vidas. No tienes que pararte enfrente de alguien y sacar tu Biblia y decir, no. O sea, si lo haces está chido, pero no tiene que ser solo así. Tu paciencia tiene que reflejar a Dios. El amor hacia los demás tiene que reflejar a Dios. Cuando alguien te agrede, tu manera de respuesta tiene que mostrar a Dios. Cuando vas en el tráfico y se te atraviesan ahorita que salgas, tienes que mostrar a Dios. La persona que te cae mal en el trabajo, en la escuela, aquellos clientes que te estresan, ¿cómo muestras a Dios ahí? Dejemos de luchar una batalla que no vamos a ganar. Ya todo está arreglado. Jesús ya ganó. Jesús es la última oportunidad que tenemos para arrepentirnos. Es como el último que envió el dueño de la viña. Es la última oportunidad. No hay otra oportunidad. Jesucristo es nuestra última oportunidad para ser salvos. Ya Dios ha mandado a siervos, a pastores, a predicadores. Pero Jesús, que murió por nosotros, azotado, es la última oportunidad que tenemos para reconocer que necesitamos de Dios. Y solamente podemos llegar a Dios a través de Jesús. ¿Por qué no oramos? ¿Te pones de pie? Y ¿por qué no abrazas al que está al lado de ti, o lo tomas, o te acercas? Ya sé que a lo mejor no lo conoces y va a ser raro. Y vas a decir, ¿este cuate quién es? No me vaya a golpear. Y piensas esto. Fuimos salvados por gracia de Dios. Jesús puso la espalda para recibir los azotes que tú merecías.
Y de igual manera, piensa en la persona que amas y piensa si quieres azotarlo, si quieres darle con todo en la espalda hasta que lo mates, como Jesús. Y vamos a orar pensando en esto, siendo agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesús. Siendo agradecidos porque estamos aquí no porque seamos muy buenos, sino porque tenemos a alguien que nos ama y que entregó a su Hijo por nosotros. Y llévalo hoy, ponlo en práctica esta tarde, mañana, ¿sabes? Porque a lo mejor esa persona que tú odias es amada por alguien más. Y estoy seguro que sí, por lo menos por Dios. Así que oremos. Dios, gracias te doy por esta tarde, Dios. Gracias te doy porque eres bueno en tu misericordia y tu gracia, y porque tú nos has llevado y nos has bendecido todos estos días para poder conocerte y glorificarte. Te doy gracias y te pido que bendigas a tu iglesia de identidad. En nombre de tuyo, Jesús. Amén.